Lectura, libros, lecturas. La furia del libro. Los libros, sus cuestiones. No pudimos restablecer la comunicación con el divulgador literario Andrés Russo, así que la edición esta de La Furia del Libro sale en formato audio, nos lo grabó, nos lo mandó, así que no hablo más, que hable el señor Russo de Alejandra Pizarnik. En un intento de remediar nuestra fallida salida al aire de La Furia del Libro, desde Buenos Aires, desde un café porteño, y sin la posibilidad de dialogar con Luciano y Sofía, voy a comentar un poco de qué va la columna de esta semana. Tiene mucho sentido que la haga desde la ciudad de Buenos Aires. Estoy a una cuadra del que fue el departamento de Jorge Luis Borges, estoy en Maipú y Paraguay, y no muy lejos de Montevideo 980, que fue el último domicilio de la enorme poeta de la que nos vamos a ocupar hoy, Alejandra Pizarnik. Así que a mitad de camino entre esos dos domicilios, a mitad de camino entre dos grandes literaturas. Además tiene mucho sentido, más allá de mi pasión más que confesa por la obra de Jorge Luis Borges, el estar hoy tan cerca del que fue su última casa, y también no estar muy lejos de la que fue la última casa de Alejandra Pizarnik, porque como he dicho en alguna de mis charlas, creo, y le cabe el margen de error fatal a cualquier profecía, que el siglo XXI terminará con dos escritores que seguirán siendo recordados, dos escritores argentinos que seguirán siendo recordados, legibles, válidos y valiosos. Uno sin duda es Jorge Luis Borges, indiscutiblemente, y creo que ahí mi profecía es más que conservadora, y la otra será Alejandra Pizarnik. Pizarnik nació el 29 de abril de 1936, por lo cual estamos cerca de haberle rendido tributo en una de las efemérides clásicas que hacíamos, y murió a los 36 años, el 25 de septiembre de 1972, como les comentaba, a muy pocas cuadras de donde estoy aquí, en la ciudad de Buenos Aires. La obra de Pizarnik es de un estilo muy claro en cuanto a la intencionalidad poética. Recordemos que es la primera poeta que visitamos en La Furia del Libro, pero más allá de que la intencionalidad poética de Pizarnik es clara, eso no quiere decir que el estilo sea un estilo para nada llano, todo lo contrario, es un estilo cargado de angustia, de deseo, de frustraciones, de todas las contingencias posibles de la existencia. Los temas de Alejandra siempre fueron la infancia, lo que quedó en la infancia, lo bueno y lo malo, pero todo lo que quedó aprisionado e irrecuperable en la infancia, la complejidad de la adultez, sin lugar a dudas. Alejandra Pizarnik nunca terminó de encontrar, más allá del círculo de amigos y amigas que sin duda la contuvieron y muchísimo, amigos y amigas tan ilustres como Octavio Paz, Silvina Ocampo, Olga Orozco, Julio Cortázar, que sobre todo en los años que Alejandra pasó en París, su primera estancia en París entre 1960 y 1964, probablemente fueron los mejores años de la vida de Pizarnik, porque entró en contacto con estos referentes latinoamericanos que estaban en Europa, el caso concreto de Octavio Paz y Julio Cortázar, que fueron muy buenos amigos de Alejandra, y Cortázar además se portó muy bien después de la muerte de Alejandra y antes. De hecho hay un intercambio epistolar entre Alejandra y Cortázar, y Cortázar se ve venir el triste final de Alejandra, porque Alejandra, recordemos que se suicidó, como decía, llegó a vivir 36 años, y tras algunos intentos de suicidio finalmente lo concretó. Y las últimas, concretamente la última carta de Julio Cortázar es desesperada y desesperante respecto de lo que se veía venir del final de Alejandra, y por supuesto la pérdida que eso iba a significar a nivel humano y a nivel literario. Pero como decía, los temas de Pizarnik son variados. También hay un continuo llamado a la noche, ¿no? A ciertos elementos, como el viento, ciertos elementos naturales, que ella los poetiza de una manera increíble. Y para no hablar en abstracto, porque es muy difícil hacer un comentario poético, sobre todo para alguien que no es un poeta y que ni siquiera es un lector frecuente de poesía. Yo siempre esto lo he dicho,
Las obras poéticas que a mí me han impactado han sido las de Jorge Luis Borges, las de Octavio Paz y la de Alejandra Pizarnik, por lo menos en lengua castellana, y probablemente alguna otra si nos ponemos a hilar fino en otras lenguas. Pero fundamentalmente ese es mi recorrido poético. Algunos dirían que limitado, yo digo que selectivo. Y hay un poema de Alejandra que está en Las Aventuras Perdidas, uno de sus poemarios, poemario de 1958. Nota al pie, Alejandra empieza a publicar a los 19 años, en 1955, el primer libro de Pizarnik se llama La tierra más ajena. Pero algunos versos que les quiero leer de este poema, de uno de los poemas más conocidos de Alejandra Pizarnik, que se llama La jaula, está compilado en Las Aventuras Perdidas, que es de 1958. Y acá van a ver plasmado muy bien el tema de estos elementos del viento, de la noche, de la infancia, del deseo trunco y realizado. Dice Alejandra en La jaula: yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Hay una serie de elementos tremendamente simbólicos, propios de la simbología de Pizarnik, presentes en este poema que, como insisto, pueden recuperar de manera completa, que se llama La jaula. Uno de los versos más famosos de Alejandra es este: yo lloro debajo de mi nombre. Esto fascina, hace pensar, produce extrañeza, porque no dice yo lloro sobre mi nombre, dice yo lloro debajo de mi nombre. Y eso tiene una hondura enigmática, existencial, muy profunda. Y esos son los temas de Pizarnik. La noche es un tema muy profundo y de hecho da título a uno de sus poemarios también más celebrados, que se llama Los trabajos y las noches, modificación del famoso título de Hesíodo, Los trabajos y los días. Y tiene mucho sentido eso, pero sería para un largo comentario, casi para una conferencia, el diálogo o la intertextualidad modificada de Pizarnik con Hesíodo y con toda la mitología antigua. Sin duda Pizarnik hay que buscarla, su ADN poético, como siempre he dicho, no está en la contemporaneidad, si bien estuvo muy ligada al existencialismo, si bien estuvo muy ligada a la influencia del surrealismo, si bien evidentemente estuvo muy ligada al culto, conocimiento y acaso reproducción en su propio personaje, persona y mito, de los poetas malditos, de Baudelaire, de Verlaine, gran lectora de Lautréamont, sin duda profunda conocedora de Borges, que curiosamente, como ha dicho Cristina Piña, su mejor biógrafa, gran experta argentina en la obra de Alejandra Pizarnik, después cuando se hizo el inventario, digámoslo así, la biblioteca de Alejandra, Borges no estaba, Lautréamont no estaba. Así que evidentemente eso tiene mucho que ver con el legado de Alejandra. El legado de Alejandra fue muy disperso. Parte de su obra se publicó en vida, les recuerdo, La tierra más ajena del 55, Las aventuras perdidas del 58, Árbol de Diana del año 62, que tiene un excelente prólogo de Octavio Paz, Extracción de la piedra de la locura del año 68, y sus últimos textos, El infierno musical y La condesa sangrienta. Ahora, hay mucho que se publicó después de muerta Alejandra, sobre todo y particularmente con el retorno, a partir del retorno de la democracia argentina. Sobre el fin de la dictadura y principio de la democracia en Argentina, 82, 83, empiezan a salir cosas de Pizarnik. Les recomiendo fuertemente a nuestros oyentes que adquieran la poesía completa de Pizarnik. Hoy se consigue por un precio que oscila entre los 400 y 500 pesos, pero tener esa poesía completa es un material de lectura obviamente de por vida, que implica un gran trabajo hermenéutico para cualquier lector o lectora y un placer sin duda enorme más allá de los temas, porque yo rechazo, y Cristina Piña, que insisto, lean la biografía de Cristina Piña y todo lo que encuentren de Cristina Piña sobre Alejandra Pizarnik, relativiza y tiene razón en relativizar que Alejandra haya sido una poeta triste y melancólica. Eso es una parte de la producción de Pizarnik, la más conocida, la más citada, pero hay muchos textos en prosa, ya no
verso, si bien Alejandra además cultivó siempre el verso libre, pero hay textos en prosa, como La Condesa Sangrienta, que sí Alejandra dio a conocer en vida, y textos mucho más, porque profundizan en la línea de La Condesa Sangrienta, el erotismo, la comicidad, la obscenidad, el humor de todo tipo, que es un texto que se llama La Bucanera de Pernambuco o Hilda la Polígrafa, que es un texto poco conocido de Alejandra. Se pueden conseguir los diarios de Pizarnik, también pueden conseguir el epistolario, la correspondencia de Alejandra Pizarnik con Yvonne Bordelois, gran semióloga argentina también, con la que cultivó una intensa amistad. Y en eso Alejandra tuvo mucha suerte. Alejandra llegó a vivir 36 años por sus amigos, que fueron muchos y muy valiosos. Y yo comentaba al principio de este comentario en ausencia, sin mis amigos en el piso que tanto retroalimentan lo que uno dice, yo recordaba a Cortázar, porque Cortázar y Aurora Bernardes salvaron muchos de los papeles Pizarnik que hoy podemos disfrutar. Esos papeles tuvieron que salir después del 76, era peligroso que los papeles de Pizarnik estuvieran en Argentina, salieron al extranjero, y el que cuidó esos papeles, que después terminó comprando la Universidad de Princeton, fue Julio Cortázar. Así que creo que eso es una de las contribuciones más perdurables, acaso, y valga el afán de polémica, más perdurables de Julio Cortázar a la cultura argentina, haber salvado el legado de Alejandra Pizarnik. Sin esto, sin más, en ausencia, este comentario desde la ciudad de Buenos Aires, como decía, entre la casa de Borges y la de Pizarnik, para mi gusto, nuestros dos mejores escritores del siglo XX. La semana que viene, La Furia del Libro, Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Esperemos que de una manera menos accidentada y ya nuevamente en Junín y en el piso de un Nova Radio. Será hasta entonces. Lectura, libros, lecturas. La furia del libro. Los libros, sus cuestiones.